Amigas y amigos de PasoFinoTV.com, bienvenidos a Hablando de Caballos. Tengo hoy un invitado súper especial, el doctor Diego Duque. Doctor, bienvenido a PasoFinoTV.com. Muchas gracias, qué bueno compartir este espacio con ustedes. No, doctor, primero que todo darle las gracias por sacar tiempo de su agenda, que me imagino vive completamente ocupada. Y lo voy a invitar a que nos haga... Escuché algún tema que usted está trabajando mucho, que está afectando el caballo criollo colombiano, y es la ronquera que llamamos nosotros. No sé si clínicamente o médicamente tendrá otro nombre. ¿Qué me puede usted decir de los casos que estamos viendo de la ronquera en el caballo colombiano? Sí, bueno, los caballos que llamamos roncadores, básicamente se refiere a caballos que hacen ruidos respiratorios durante el ejercicio. Esto es una condición común en caballos de muchas disciplinas, desde caballos de carreras, caballos de salto, caballos de polo, caballos de todas las disciplinas. Y generalmente o casi siempre está asociado a problemas de laringe o de faringe, es decir, de la garganta, del tracto respiratorio superior. Me dice usted, los caballos expresan estos problemas en entrenamiento, o sea que un caballo en su estado normal, en su hábitat, su pesebrera, bañándolo, nunca expresa o le detectan este problema. Es decir, algunos caballos sí pueden roncar cuando están quietos sin ejercicio. Hay algunas condiciones que pueden hacer que un caballo ronque cuando está tranquilo en la pesebrera. Pero casi todos los caballos que llamamos roncadores lo expresan es básicamente durante el ejercicio. Desde el punto de vista clínico y de su experiencia, ¿en qué afecta directamente en el comportamiento, tanto físico, su salud y en la disciplina ya de competencia, este problema de la roncadera al caballo colombiano? Bueno, la mayoría de caballos roncadores adicionalmente tienen un problema, y es que disminuyen su desempeño atlético durante el ejercicio. Entonces típicamente lo vemos en caballos de carreras que corren menos rápido, en caballos que no dan el rendimiento en un caballo de polo, de salto, y en el caballo criollo lo vemos todo el tiempo en caballos que durante la competencia empiezan muy bien su competencia, pero se van de más a menos, van disminuyendo el rendimiento durante el ejercicio, y adicionalmente algunos pierden su modalidad, empiezan a romanear, a molestar con la cabeza, con el freno, incluso algunos caballos se pueden tornar agresivos o pierden su competencia por problemas de comportamiento. Entonces hay una cantidad de cosas que acompañan los caballos que roncan. De verdad, doctor. Y en su experiencia, ¿cuál puede ser la causa ya a nivel competitivo de que esto le esté pasando al caballo colombiano? Bueno, realmente hay varias causas que hacen que un caballo ronque durante el ejercicio. Nuevamente, la mayoría están asociadas a problemas de la laringe o de la faringe, es decir, de la garganta. Y hay muchas condiciones que afectan la laringe o la faringe. Una de las más frecuentes se llama neuropatía recurrente laringea, la otra es desplazamiento del paladar blando, y otra que estamos viendo mucho en caballos criollos que no se podía diagnosticar anteriormente es algo que se llama colapso laringeodinámico, y que esta última entidad, el colapso laringeodinámico, afecta sobre todo caballos que trabajan con la cabeza y cuello flexionado, caballos de diferentes disciplinas. Eso lo estamos encontrando mucho en nuestros caballos. Quiero que me ahonde en este último punto, porque usted sabe que el reglamento de rebequinas pues lo deben de cumplir desde los parafreneros y hoy hasta los aficionados. Entonces, un propietario le exige a su montador, lo primero que quizás una de las cosas básicas es la posición de cabeza, y siempre lo que uno flexionado se ve muy lindo, ¿no? Sí. Y ahora clínicamente ustedes están descubriendo que esto puede afectar al caballo, sobre todo cuando tiene el problema de la roncadera. Sí, claramente eso está científicamente comprobado. Incluso, por ejemplo, la Federación Ecuestre Internacional ya lo está teniendo en cuenta para limitar la flexión de caballos, de la cabeza de los caballos en ciertas disciplinas. De verdad. Claramente, fisiológicamente, un caballo, su ejercicio lo debería hacer con la cabeza y el cuello extendidos.
Y hay algunas disciplinas en las cuales nosotros intencionalmente flexionamos la cabeza y el cuello del caballo porque lógicamente para nosotros es estéticamente mucho mejor, pero está comprobado que eso disminuye la cantidad de aire que pasa de los hollares a los pulmones, estrecha la faringe, estrecha la laringe y facilita la posibilidad de que se presenten problemas como el colapso de la laringe. Entonces, muchos caballos se beneficiarían con ese tipo de condiciones simplemente con extender un poco la cabeza y la posición de la cabeza. Eso les ayudaría bastante. Quiero que usted le explique a nuestra audiencia el ejemplo que me dio fuera de cámara de la manguera, en este caso. Sí, básicamente, para que la gente nos entienda de una manera muy simple, es como si yo tengo una manguera que me lleva aire desde los hollares hasta los pulmones. Esa manguera es una manguera amplia, pero en el momento en que la doblo, la cantidad de aire que pasa a los pulmones es mucho mejor. Ese mismo mecanismo pasa con la faringe y la laringe. En el momento en que flexionamos la cabeza y el cuello de un caballo, compromete mucho la ventilación pulmonar, es decir, la cantidad de aire que pasa hacia los pulmones. Eso pues no es un invento mío, pero claramente está demostrado con investigaciones que respaldan este hallazgo. Venga, tráigame este caballo, doctor, a ver si acá usted nos puede explicar entonces la posición de cabeza, póngalo así de lado. El caballo respira, aquí le entra el oxígeno y va a los pulmones, ¿no? Los pulmones, sí. ¿Y los pulmones están ubicados dónde? Aquí en la cavidad torácica, en esta zona. Desde acá van hasta allá. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa cuando flexionamos la cabeza del caballo? Sí. Bueno, básicamente voy a aclarar dos puntos. Lo primero es, el aire entra por los hollares, básicamente la cavidad nasal, toda esta estructura es una estructura tubular, aquí está la faringe, la laringe, la tráquea y los pulmones. Entonces la función, igual que en los humanos, es que el aire pase de acá hasta los pulmones. La mayoría de caballos que roncan, la mayoría, se debe a que tienen problemas en esta zona, en la garganta, en la laringe y la faringe. Y flexionar la cabeza, el hecho de que flexionen la cabeza es como si dobláramos esa manguera y hace que la cantidad de aire que entra a los pulmones sea menor. Voy a invitar a William que nos traiga, le va a mostrar un caballo montado y que el montador nos haga el favor de flexionar la cabeza para que así con el ejemplo físico nos explique qué es lo que podría pasar. William, venga por favor. Acá les vamos a mostrar un caballo que en este momento está en plena sesión de entrenamiento. O sea que acá el caballo está flexionado, doctor. Sí, aquí está con la cabeza bastante flexionado. Claramente, estos cambios de angulación favorecen que no entre la cantidad suficiente de aire a los pulmones. Bueno, y aquí, William, ¿lo puedes agarrar por favor así? Aquí no, por este lado. Entonces, vemos que el caballo está ahí flexionado, pero ya yo lo diría que es algo como de nuestra cultura, ¿sí? Nuestro reglamento, y me llamó mucho la atención lo que usted nos dijo ahora, de que el caballo pierde cuando está en competencia la habilidad de un buen desempeño, por obviamente, pues si no está entrando el oxígeno suficiente que necesita, el rendimiento va a bajar. Pero esa posición de cabeza la encontramos en el reglamento, que los jueces califican la posición de cabeza, los señores montadores ya por cultura sabe que el propietario, el juez, el montador, la afición, perdón, le va a exigir una posición de cabeza bonita, y la afición, cuando estamos en una tribuna, lo primero que nos digamos es qué belleza de posición de cabeza lleva el caballo, ¿no? ¿Cuál sería la sugerencia desde el punto de vista médico para la Junta Directiva de Equinas, para el comité técnico, de cómo empezar a culturizar de que un caballo que vaya sin la flexión no se castigue como se castiga hoy en día? Sí, bueno, básicamente hay dos cosas importantes. La primera es que podemos llegar a soluciones moderadas o intermedias, es decir, yo no diría que necesariamente tenemos que llevar un caballo con la cabeza extendida del todo, no, pero podemos buscar posiciones intermedias que no sean penalizadas de esa manera en los caballos. Eso de hecho podría ser una solución muy ecuánime para todos los caballos, porque probablemente mejorarían su desempeño.
La segunda es que, lógicamente, yo sugeriría que Fedequinas se rodee en el comité técnico de las entidades académicas, de los profesionales que hay en el país, que hay bastantes buenos, hay universidades en todas las ciudades de alta categoría que ayuden a determinar o que le den soporte al comité técnico de Fedequinas. Es lo ideal, es decir, que todas estas decisiones técnicas estén soportadas por un sustento académico, y ese sustento académico lo dan los profesionales que conocemos los caballos y que llevamos tantos años aprendiendo y trabajando con ellos. Bueno, doctor, y ahora, desde el punto de vista clínico, ¿cuál es el éxito? No, perdón, le voy a cambiar la pregunta. Si yo tengo un problema con mi caballo de ronca, ¿cuál es el procedimiento que debo seguir? ¿Qué debo hacer? ¿Llamar a quién? ¿Cómo se hace? Sí, esa es una muy buena pregunta. Lo que hacíamos anteriormente, hasta hace unos años, era que le metíamos una cámara y tratábamos de ver cómo estaba la faringe por dentro. A eso se le llama una endoscopia. Es un sistema que se hace en humanos, en diferentes especies. Sin embargo, como ya le había dicho, todos estos problemas son dinámicos, es decir, se presentan durante el ejercicio. Puedes tener un caballo que en la pecera esté completamente normal, y es la mayoría de los casos, pero cuando empieza a competir, lo lleva al máximo rendimiento, es cuando empieza a roncar y a disminuir su desempeño. Entonces, desde los años 80 empezaron a construirse unos sistemas diferentes para evaluar la laringe y la faringe durante el ejercicio. Actualmente hay unos sistemas muy avanzados en los cuales podemos introducir un endoscopio en la faringe y la laringe y en tiempo real hacer el trabajo del caballo y estar observando qué está pasando ahí. Porque la laringe sobre todo trabaja como una válvula y básicamente debe estar abierta durante el ejercicio. Entonces nosotros podemos ver todos los cambios mecánicos que están pasando en la garganta durante el ejercicio con este tipo de equipos. Eso realmente nos ha ayudado mucho en el diagnóstico y nos ha permitido, por ejemplo, en el caballo criollo empezar a encontrar problemas que antes no teníamos ni idea que sucedían en el caballo, y que muchos de ellos obedecen sobre todo a la posición de la cabeza. De verdad, doctor. Así es. ¿Y usted ya posee esos equipos? ¿Usted los tiene? Sí, pues de hecho aquí en la ciudad hay un grupo de veterinarios, somos un grupo de veterinarios que tenemos 2 equipos de endoscopia dinámica. Hacemos endoscopias no solo en Medellín, sino en cualquier ciudad del país para evaluar este tipo de caballos. Una ventaja de esto es que el examen se puede hacer directamente en la finca, con el caballo, con sus condiciones naturales de entrenamiento. Los podemos llevar a máximo desempeño, a que se esfuercen bastante para poder diagnosticarlos. Y es una gama muy amplia de problemas que podemos encontrar, desde problemas en las cuerdas vocales, en cartílagos dentro de la laringe, en la faringe, etc. Igual que sucede en el humano, hay muchos problemas que no se pueden diagnosticar antes, pero ahora sí lo podemos hacer con estos equipos. O sea que ustedes tienen equipo portátil que pueden ir lo mismo a Tuluá, que a Barranquilla, que a Cundinamarca, o a Eje Cafetero, o aquí en Antioquia, a cualquier finca, y evaluar el caballo. Exacto, y de hecho preferimos siempre tratar de ir a la finca, porque nuevamente el diagnóstico depende de que este caballo lo llevemos a máxima intensidad en sus condiciones normales. Hay caballos que aquí en un criadero puede que me ronquen, pero si los llevo a una superficie que no es la adecuada, no los llevo al nivel de entrenamiento, no me lo monta el mismo montador, no utiliza la misma embocadura, de pronto no muestran el problema. Entonces, la ventaja de estos equipos es que podemos desplazarnos hasta el sitio y hacer el examen. Qué bien, doctor. Bueno, quiero terminar esta nota como debería haberla empezado. Cuéntenos quién es el doctor Diego Duque. Bueno, yo básicamente soy médico veterinario egresado de la Universidad de Antioquia hace ya un buen número de años. Empecé trabajando, de hecho, con el criadero La Vitrina, y me especializo hace muchos años en cirugía de equinos, específicamente eso. Yo no hago sino cirugía en caballos. Luego hice un internado de cirugía en Estados Unidos, me he preparado en Argentina y en diferentes países lo hago anualmente, me estoy actualizando. Yo trabajo con un grupo de veterinarios que trabajamos no solo el área respiratoria, sino cirugía digestiva, ortopédica, etc. Pero esa es mi especialidad, cirugía en caballos. Si alguna persona tiene el interés de consultarlo, ¿qué deben hacer? Bueno, básicamente me pueden contactar vía WhatsApp al 313-737-0387. Mi Instagram es @DiegoDuqueVet y ahí me pueden contactar. Estoy más que dispuesto a
a asesorarlos en cualquier problema que tengan desde el punto de vista respiratorio, musculoesquelético o digestivo en caballo. Y la parte de gremial de Fedequinas, ustedes también están en la disponibilidad de, si los consultan, ir y hacer una exposición de lo que estamos haciendo acá, pues en este tiempo que no es el que deberíamos de tener, porque el tema da para mucho más. También están en esa disponibilidad de aportarle al gremio a través de los directivos de Fedequinas. Sí, claramente nos interesa buscar no solo un beneficio para el caballista, sino para el caballo como tal. Y yo creo que una buena manera es exponer estos temas y hacerlos visibles ante el comité de Fedequinas y ante los caballistas en general. De hecho, esa es la intención de esto que estamos haciendo hoy. Claro que estamos dispuestos. Yo alguna vez ya tuve una reunión en el comité de Fedequinas y les comenté inicialmente este tema, y lo hago desinteresadamente. De hecho, muchos de estos problemas de laringe y faringe de caballos roncadores se solucionarían simplemente con manejo, ni siquiera medidas quirúrgicas, sino simplemente con manejo. Qué maravilla, ¿no? Bueno, doctor, de verdad que inmensamente agradecido nuevamente por su tiempo, de haber sacado de su agenda estos minutos, de haber venido acá al criadero La María, que nos ha facilitado sus facilidades para llevar este importantísimo tema a propietarios, montadores, criadores, aficionados y sobre todo al nivel gremial de los directivos, para que tengan en cuenta que puede ser un valioso aporte en favor de nuestro caballo colombiano. Doctor, muchas gracias. Bueno, está a la orden. Era el doctor Diego Duque en pasofinotv.com hablándonos del problema de los caballos roncadores, que es tan importante para el buen desarrollo y desempeño en las pistas de Colombia. Es Carlos López en pasofinotv.com.